Bueno, chicos y chicas, hoy tenemos el régimen de las partes, de los terceros y vamos a estar sobre el final conversando un poco acerca de cuáles son sus deberes, cargas y obligaciones. Pero comencemos por el principio. El proceso civil está articulado sobre la base de partes en sentido procesal, que son necesariamente dos: la parte actora y la parte demandada. El juez no es parte, chicos y chicas, sino que, como ya hemos visto, es alguien imparcial, independiente y competente, que es el que va a dirimir ese conflicto o controversia. Entonces, si bien el juez o jueza o tribunal, para hablar en sentido más amplio, es un sujeto del proceso, no es parte. Las partes son necesariamente dos: la parte actora y la parte demandada. Algo que tienen que tener en cuenta desde el principio es que para nosotros, cuando hablamos de parte en sentido procesal. ¿Por qué les digo esto? Porque parte en sentido contractual no tiene nada que ver. La parte en un contrato es uno de los sujetos que están obligados a través de un vínculo. En procesal también los une un vínculo, pero no necesariamente la noción de parte coincide con la titularidad del derecho sustancial que está por detrás. Esto, para entenderlo, hay que vincularlo con lo que nosotros ya vimos, que es el concepto de acción. Acción es la posibilidad de peticionar ante los tribunales, y todo, o sea, es una variante de la posibilidad de manifestar ante las autoridades en sede judicial en este caso. Entonces, ese es un derecho que tienen todos y todas, más allá de que sean titulares o no de la relación sustancial o material que corre por detrás. Entonces, la noción de parte en sentido procesal está estrictamente vinculada al proceso. Uno podría entablar una demanda contra alguien homónimo de un deudor, y claro, esa persona que equivocadamente nosotros convocamos al proceso va a ser parte, porque hay una pretensión que está dirigida hacia ella, pero claro, no va a tener nada que ver con la relación jurídica de fondo, porque es una persona equivocada. Esa deuda que yo pretendía cobrar, la titularidad pasiva no es contra ese sujeto. Entonces, parte civil y parte procesal tienen una suerte de relación o vínculo, pero no son necesariamente lo mismo. Ni hablar de los terceros, ¿no? Esto, ya vamos a hablar de terceros, pero está bueno aclararlo o llevar un poco de luz desde el comienzo. Tampoco es lo mismo el tercero contractual que el tercero procesal. Los latinos decían res inter alios acta, y con eso pretendían hacer referencia a que los contratos rigen entre partes y los demás son terceros, son otros. Bueno, en procesal la noción de tercero es diferente. Es diferente. Porque el tercero procesal, a ver, para hablarlo en criollo, ¿no? En civil nosotros tenemos los vínculos obligacionales y todos los demás son terceros, ¿no? En procesal, el tercero es alguien que tiene algún tipo de interés en el juicio. Entonces, fíjense cómo no coincide prácticamente en nada con la de civil, porque si yo le voy a aplicar el prisma civil, casi que lo que nosotros llamamos tercero en realidad no es un tercero. Y terceros serían, por ejemplo, no sé, un testigo. Bueno, no. En procesal, el tercero es alguien que, sin todavía ser parte, tiene algún tipo de interés en el juicio, y que una vez convocado se va a incorporar al proceso
en uno de los dos bandos. No existe el tercero excluyente, que sí hay en otros ordenamientos jurídico-procesales. El tercero excluyente está contra todos, por decirlo de algún modo. En Argentina eso no existe. El tercero, cuando ingresa a la litis, se incorpora a uno de los dos bandos, el actor o el demandado. Bien, hasta acá estamos, ¿no? El parte no coincide del todo con lo que quiere decir parte en un contrato. El tercero tampoco, porque el tercero en sentido procesal tiene algún tipo de interés y va a ser convocado al proceso y una vez que ingresa pasa a formar parte junto al actor o junto al demandado. No existe el tercero excluyente, pero ya vamos a ver eso, no me quiero adelantar. Ahí tienen que distinguir la capacidad para ser parte de la capacidad procesal. Es de las primeras cosas que pide el programa cuando habla de partes. Estas dos capacidades coinciden con lo que en civil es capacidad de derecho y capacidad de acto, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque la capacidad para ser parte la tienen todos los seres humanos por su condición de persona. Incluso la persona por nacer puede ser jurídicamente parte. Ahora, la capacidad procesal, que coincide con la capacidad para obrar civil, es una aptitud para efectuar personalmente actos procesales válidos. Voy de vuelta, por si no se entendió. Debemos distinguir la capacidad procesal de la capacidad para ser parte. Capacidad para ser parte tienen todas las personas, por su condición de tales, ya sea persona humana o persona jurídica o de existencia ideal, como decía Vélez. Ahora, dentro de ese universo, algunos van a tener la aptitud para ejercer actos procesales por sí mismos y otros no. Fíjense uno de los ejemplos que dimos. Está claro que la persona por nacer no tiene capacidad procesal, porque ¿cómo haría? Sería imposible. Bien, acá es uno de los puntos donde ustedes deben tener muy presente el Código Civil y Comercial. Sobre todo porque es uno de los puntos donde mayor innovaciones trae respecto del sistema de Vélez. ¿Por qué les digo esto? Porque hoy por hoy los niños, niñas y adolescentes siguen parámetros diferentes. Lo mismo que los incapaces. Vamos a ver por qué. Según el Código Civil, todas las personas tienen capacidad para obrar, salvo las excepciones del artículo 24. ¿No? ¿Me siguen hasta aquí, no? ¿Quién tiene capacidad para obrar? Por ende, capacidad procesal. Por regla, todos y todas. Salvo las excepciones que expresamente marca el artículo 24. La primera es la persona por nacer. En segundo lugar, aparecen los menores. Pero guarda, porque acá no es como el sistema de Vélez, que él trazaba una línea por debajo de la cual eras un incapaz y por encima eras una persona plenamente capaz. Acá el código introduce una innovación. Con los menores hay que ver si son capaces o no para realizar un determinado acto jurídico. O sea, ese es el cambio de paradigma. Partimos del código velezano, que generaba una incapacidad casi absoluta o relativa, mejor dicho, para hablar con mayor propiedad, porque las nulidades eran siempre a favor del menor.
pero digamos, era por regla incapaz, y ahora no. Seguimos una regla completamente diferente. Si yo quiero saber si un niño, niña o adolescente es capaz para realizar un acto jurídico, en realidad me tendría que preguntar primero qué acto jurídico y después ver si específicamente tiene la capacidad de obrar por sí mismo o no. Bien, ¿cómo se traduce esto a lo procesal? Muy sencillo. Hay que ver si cuenta con un grado de madurez suficiente para enfrentar un proceso. Pero el Código Civil nos da una pequeña ayudita. Nos va a decir que los niños, o sea, entre 0 y hasta 12 años, se va a presumir que no lo son, ergo los representan sus padres, y respecto de los adolescentes, se los va a presumir plenamente capaces, según el artículo 677. En ambos casos, tienen la facultad de ser representados por sus padres o tutores. No es que el mayor de 13, porque se lo presume capaz, pierde, digamos, el derecho de ser representado por su padre. No, siguen. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Y ¿Qué Daniela, diferencia hay entre los padres y los tutores? ¿Cuál es la diferencia? mira, el tutor es la persona que está encargada de un menor, puede ser por varias razones, ¿no? Pero en general es una situación que se origina cuando tenemos un niño, niña o adolescente que ha quedado en situación de desamparo por el motivo que sea y necesita que una persona adulta, en general de la familia, pueda no solamente representarlo jurídicamente, sino tomar las decisiones que en principio serían de la responsabilidad parental. Lo que pasa es que hay algún motivo por el cual no se puede ejercer plenamente. Por Pero ejemplo, digamos, cuando le das la guarda a una abuela, ¿puede ser? eh, no, no, porque la tutela y la guarda y la adopción son instituciones diferentes. Pero digamos que desde los efectos prácticos la guarda tiene un parecido, digamos, con la tutela, pero no es lo mismo. Puede ser en una guarda asistencial, Pero en cualquier fines caso, Andrea, asistenciales. no es tutela. Esto es lo que son instituciones diferentes. La tutela es un instituto del derecho de familia que En medidas de abrigo no también es lo mismo aparecen que la los tutores. guarda y ni hablar que la adopción, ¿no? Tampoco me quiero ir demasiado para el lado del derecho de familia, porque si usted no tiene esa materia no lo quiero complicar, pero partamos de la base que son instituciones diferentes. Y que la tutela cuando aparece, aparece cuando los padres, por el motivo que sea, tampoco me quiero meter ahí, no pueden realizar un ejercicio pleno de la responsabilidad parental. Entonces se les discierne un tutor, que en general es un pariente, pero podría no serlo. Entonces, ahí está la onda de la tutela. ¿Quedó más o menos respondida la pregunta, Dani? Sí, profe. Porque está el tutor y está el guardador, que tienen atribuciones y diferentes. Pero bueno, después lo van a ver cuando vean familia. Tampoco yo les quiero tirar tanta información por la cabeza. Volvamos a lo nuestro. Cambio de paradigma. El código velezano trazaba una línea debajo de la cual nada y por arriba todo. En el código civil y comercial, no. Hay que ver el grado de madurez del niño, niña o adolescente. Si comprende cuáles son los alcances del acto jurídico que va a realizar. En este caso estamos hablando de actos procesales, ¿no?
Ya dijimos, el Código Civil nos tira una ayuda, ¿no? Nos dice, bueno, si tienen entre 0 y 12, lo vamos a presumir que no tiene el grado de madurez suficiente. Entre 13 y 18 se presume que sí. Pero son presunciones, ¿eh? Si en el caso concreto un niño de 10 años logra demostrar que tiene el grado de madurez suficiente para enfrentar un proceso, podría hacerlo. Podría hacerlo. Siempre doy el mismo ejemplo, pero nosotros en el estudio tuvimos un caso de una chica de 15 años que quería demandar a su papá y la patrocinamos nosotros. No hubo, digamos, intervención de su madre. La madre lo que hizo fue solventar los costos, digamos, pero no aparecía firmando como su representante legal en los escritos. Aclaro una vez más que esto es una facultad del menor niño, niña o adolescente. O sea, por ser adolescente, no está obligado a litigar solo. Puede conservar la representación legal de su padre, madre o tutor, que es lo más habitual también, ¿eh? Es lo más habitual. Bien, ¿qué otros casos? Después tenemos los del artículo 32 del Código Civil, las personas que tienen declaración de incapacidad. Un nuevo cambio de paradigma respecto de Vélez. Bajo el código de Vélez, ¿eras capaz o eras incapaz? No había grises. Hoy, el cambio de paradigma va hacia la capacidad o incapacidad progresiva. La última ratio es la declaración de incapacidad absoluta. Es un escenario, digamos, el más grave de todos. Si no se configura esa situación, la persona es acompañada por un sistema de apoyos, así le llaman. Son incapacidades parciales para hacer o ejercer cierto tipo de actos. No es nada del otro mundo. Ustedes imagínense que una declaración de incapacidad parcial puede decir, bueno, Guillermo Burgos se lo declara incapaz para ejercer actos de disposición sobre sus bienes, no sé, registrables, designándose como apoyo a Antonella Reale. Entonces, si yo quiero vender mi casa, viene Anto y me da, digamos, el ok o no. Ese sería el sistema de apoyo. Para todo lo demás se desempeña completamente libre. No, por eso es que las incapacidades son específicas y puntuales y se trata de designar un sistema de apoyos a través de un familiar o un amigo. Eso lo van a encontrar, repito, en el artículo 32 y los que sean relacionados, ¿no? Van a ver que todo ese capítulo del Código Civil va a hablar de las limitaciones a la capacidad. Después tenemos a los penados del Código Penal de la Nación, del artículo 12. Se les suele designar un tutor. Se les designa un tutor. Pero es medio raro, porque en realidad va a tener. Hay cosas que solamente pueden ejercerse personalmente. Imagínense que no sé, una persona que está encarcelada es demandada por filiación. Y la demanda la va a contestar él, no la va a contestar el tutor. Entonces, para los aspectos civiles o patrimoniales se le designa un tutor, pero después, para las cosas que son eminentemente personales, se desenvuelven en forma personal. Profe, Eh, ¿y eso, esa incapacidad, bajo qué justificación? y ahí nos metemos en un terreno escabroso, porque tiene que ver con fundamentos propios de otra época. Ustedes piensen que el Código Penal de la Nación, si no me falla la memoria, es de 1920, 21, ¿no?
ustedes que están más cerca de la materia, o por lo menos de los fundamentos históricos. Y viene de la época de Eusebio Gómez, de los penalistas que tenían una orientación positivista, ¿no? Entonces, en algún punto el penado, además de sufrir una pena corporal eminentemente retributiva, tenía también consecuencias como si fuera una suerte de capiti diminutio. Entonces, entre todas esas circunstancias, una de ellas era la de perder la capacidad procesal. Esa es la explicación. Modernamente no tiene mucho sustento. Incluso el tema es muy interesante. Si ustedes quieren investigarlo, ha provocado fallo de Corte Suprema de la Nación hasta no hace mucho. Yo no les quiero mentir, pero hasta, no sé, fue antes de la pandemia, pero hasta el 2018-2019 hubo fallo de Corte de Nación por la validez de este artículo. Por la validez de este artículo. En lo personal no estoy de acuerdo para nada, me hace el mismo ruido que te hace a vos, Agus. Pero digamos, desde el punto de vista dogmático, todavía está en el texto de la ley, se aplica y la Corte de Nación lo ha convalidado hasta hace poquitos años que yo tenga noticia. 2018-2019 le dio luz verde. Profe, ¿están inhabilitados para administrar sus bienes? Ay, te escucho medio bajo. A ver ahí. Sí, te ¿Qué subí un digo? Que poquito. están inhabilitados para administrar sus bienes, las personas privadas de la libertad. Porque, por ejemplo, si alguien quisiera vender una casa o hacer cualquier, Claro, pero digamos, estamos hablando, sí, está bien, pero es una consecuencia de la limitación. Hay que distinguir dos cosas. Una cosa es estar encerrado y no poder negociar nada porque estás privado de la libertad. Y otra cosa es la falta de capacidad para obrar. ¿No? Hasta ahí me siguen. Una cosa es estar encerrado atrás de la reja en Sierra Chica, o ahí no puede hablar con nadie de afuera, salvo que te vayan a ver. Otra cosa es la incapacidad jurídica para obrar. El artículo 12 del Código Penal lo tilda de, o no sé si lo tilda de incapaces, pero si hablamos de que le ponen un tutor es porque no tienen capacidad para obrar. Entonces lo que está diciendo Vivi en realidad es lo mismo que estoy diciendo yo con otras palabras, para no generar confusión, digo. O sea, tiene tutor porque es un incapaz. ¿Se entendió? En términos procesales, no tiene capacidad procesal, o por lo menos la tiene en forma limitada. ¿Se entendió, Vivi? Porque acá sí, sí, profe. lo que hacemos es conjugar instituciones de derecho civil con de derecho procesal. Si vos te designan un tutor, es porque tenés algún tipo de incapacidad para obrar. Ahora, esa incapacidad para obrar es civil, comercial, todo. Ahora, en Profe, procesal se traduce sí, como una falta de capacidad procesal. Pero en realidad lo que profe, vos tenés como penado es una falta de capacidad para obrar, en general. bien, Y por bien. eso tenés tutor, con todas las consecuencias que tiene. No podés administrar, no podés disponer, no podés hacer nada. Profe, profe, ¿y ese tutor puede ser tu defensor? Es decir, el defensor, No, ¿o no? ¿No? no. A ver, te respondo en abstracto. Yo entiendo que no. Entiendo que no. Por una cuestión de sentido común, chicos. Imagínense que el tutor del preso es el abogado. Le vende todos los bienes y se va a vivir a Paraguay. Esa no puede ser. Bueno, Entonces, pero somos honestos. Vamos a ser honestos nosotros, no vamos a hacer no, esa sí, clase bueno, de pero cosas. del mismo modo que los abogados y abogadas no pueden cobrar las indemnizaciones laborales por una cuestión de transparencia. Nunca vi un abogado defensor tutor de su propio pupilo. Además, no creo que sea una responsabilidad que la mayoría de los colegas quieran asumir. Y si lo hacen, me da algún grado de suspicacia. Y no creo que ningún juez lo consienta o lo permita.
Bien, hasta acá estamos. Después tenemos incapacidad para obrar un poco obvia, ¿no? Está claro que la persona jurídica se desempeña a través de su representante. Por ejemplo, las asociaciones civiles, las cooperativas, las sociedades comerciales ejercen sus derechos dentro del proceso a través de sus autoridades, ¿no? Ya sea gerente, presidente de la cooperativa, presidente de la asociación civil, ellos son los que, en su caso, ejercen los derechos dentro del proceso. ¿Qué quiero decir? Si a ustedes, no sé, los demanda un club, seguramente la demanda venga firmada por el presidente. Si es lo mismo una cooperativa o el gerente de una SRL, ¿no? Algo similar ocurre con las entidades autárquicas. Ahí hay que ver cuál es, según la ley de creación, la autoridad que va a representar a la institución autárquica. A ver, traducido al castellano, la UNLP es una entidad autárquica y si hay alguna demanda probablemente la firme el presidente de la UNLP. Pero hay que ver, insisto, lo que dice la ley de creación, porque la UNLP tiene un presidente, pero no sé, el IOMA, que es otro organismo autárquico, tiene un consejo directivo y creo que tiene un presidente también. O sea, hay que ver cada ley de creación de las entidades autárquicas para ver cuál es la autoridad que representa jurídicamente y también procesalmente a las instituciones. Bien, hasta acá estamos. Repasamos. Distingan capacidad para ser parte, que la tienen todas las personas, por el hecho de serlo, de la capacidad procesal, que no es otra cosa que capacidad para obrar dentro del proceso. Esto es ejercer actos procesales válidamente. Por regla, todos la tienen, salvo en el caso de los niños, niñas y adolescentes, que hay que ver, en el caso concreto, si cuentan con el grado de madurez suficiente. En el caso de los adolescentes se presume que la tienen, en el caso de los niños no. En un caso y en otro conservan la facultad de ser representados por sus padres, pero podrían, en el caso concreto, demostrar que tienen la comprensión de los alcances del acto procesal que van a llevar adelante y ejercerlos de propia mano. En el segundo caso, este es el de los incapaces, tienen que ver, según el sistema de capacidad restringida, si es que tienen algún tipo de incapacidad para obrar específica. La incapacidad general es la última ratio. De hecho, hoy por hoy es raro que alguien sea declarado completamente incapaz. Entonces, lo más usual va a ser que tenga apoyos. Una declaración parcial de incapacidad y cuente con un sistema de apoyos. Artículo 32 del Código Civil y Comercial. Y después teníamos los penados del artículo 12. Podría haber también nombrar como excepción a los quebrados. Lo que pasa es que en realidad el quebrado lo que pierde es la disposición de los bienes, de la masa, pero no es técnicamente una incapacidad procesal. Digamos que perder la administración de los bienes de la masa concursal hace que todos esos derechos y obligaciones sean ejercidos procesalmente por el síndico. Si me preguntan a mí, no es técnicamente una pérdida de la capacidad, sino que es un reflejo
del desapoderamiento. Pero bueno, no los quiero tampoco abrumar porque eso lo van a ver en Comercial 2. Y después tenemos las personas jurídicas que son representadas por ya sea el presidente, el gerente, el director y según el caso, ¿no? Y algo similar pasa con las entidades autárquicas. Hay que ver según su ley de creación. Doy por sentado que saben lo que es una entidad autárquica, ¿no? Es una entidad descentralizada del Estado nacional o provincial que tiene cierto grado de autonomía respecto de su administración en términos de decisiones y económico-financiero. Por ejemplo, la universidad, que si bien dice la Constitución que son autónomas, en realidad quiere decir autárquicas, porque autónomas son las provincias. Está claro que la universidad no es una provincia. Entonces, eso es un claro ejemplo de entidad autárquica. Se gobierna así, IOMA, profe, IOMA, ¿no es es una entidad autárquica? autárquica. Se gobierna a sí misma y administra su propio patrimonio y el presupuesto. Pero tanto en un caso como en el otro son entidades autárquicas. Por más que la Constitución hable de la autonomía de las universidades, habla de autonomía en otro sentido, no autonomía como es una provincia. Está claro que la UNLP no es un territorio aparte como si fuera la provincia de Entre Ríos, no sé, de Santa Fe. Autonomía política tienen los estados confederados dentro de la nación. Lo que tiene un organismo como la UNLP o como cualquier universidad nacional es un alto grado de autarquía. Bien, sigamos adelante. Bien, ahora existen también lo que le llaman partes públicas, que lo van a encontrar también en el programa. ¿De qué hablamos cuando hablamos de partes públicas? De las ramas del Ministerio Público. Ahí, indefectiblemente, chicos y chicas van a tener que leer la ley de Ministerio Público. Que si bien yo entiendo que me un embole, voy a tratar de simplificar un poco para que después puedan leerlo más quirúrgicamente. El Ministerio Público tiene dos ramas. Tiene una rama fiscal, en provincia de Buenos Aires, ¿no? Yo siempre hablo de la provincia, chicas. Tiene una rama fiscal y una rama de la defensa. Dentro de la rama de la defensa también está la rama pupilar. Bien, están también los asesores de menores y los asesores de incapaces. Simplificando un poco el esquema, digamos, de la rama de defensa. Eso lo van a encontrar en el artículo 38. Ahora bien, dentro del proceso civil, el Ministerio Público interviene en varios tipos de juicios. Yo acá me anoté algunos como para que ustedes puedan tener una noción un poco más digerida desde el Código Civil. En los procesos por incapacidad interviene el Ministerio Público. En los procesos vinculados al nombre, a la tutela, a la curatela también, a la reclamación de filiación, a los procesos de adopción, son todos con intervención del Ministerio Público, que en general participa emitiendo dictamen. Cada decisión que va a tomar el juez o jueza lo hace escuchando previamente al Ministerio Público. Pero después, el Código Procesal también trae intervención del Ministerio Público, como por ejemplo en los sucesorios. Artículo 728, inciso primero. Y después hay una curiosa intervención del Ministerio Público en su rama fiscal, que se da en los procesos de consumidores y usuarios. La ley 24240 va a decir que el Ministerio Público interviene como fiscal de la ley. No es el único ejemplo, hay más, pero yo tampoco les quiero quemar demasiado el bocho. O sea, el Ministerio Público en su rama fiscal
por lo menos en el fuero civil, tiene como protagonista a los procesos de defensa de los consumidores y usuarios, en virtud de la ley 24240. Bien, hasta acá se entendió, o sea, tenemos partes, entre comillas, privadas, que son los litigantes, y después tenemos partes en sentido público, como el Ministerio Público que interviene ya sea con la rama de la defensa, a través de los asesores de menores y de los asesores de incapaces, o bien el Ministerio Público Fiscal que interviene en virtud de la ley 24240 en los procesos de defensa de los consumidores y usuarios. Obviamente que el Ministerio de la rama de la defensa, me refiero a la abogacía pública, también interviene, pero no como parte. A ver si se entiende. Rebobine un poco. ¿Por qué hago esta distinción? Fíjense que al principio dije, tenemos la rama fiscal, la rama de la defensa, y la rama de la defensa tiene las unidades funcionales de defensa y después tiene la rama pupilar. Y ahí adentro, si bien hay varios compartimientos, yo me quedaría con dos, con los asesores de menores y los asesores de incapaces. Bueno, la rama de la defensa, las unidades funcionales de defensa, que son los que defienden a las personas carentes de recursos, más vale que están en los procesos cotidianamente, pero asistiendo a las partes, no como parte específicamente. No tiene, digamos, una intervención en virtud de la ley. Ahí intervienen defendiendo a alguna parte en sentido procesal. ¿Se entendió la diferencia, no? Una cosa es ser asistente de las partes, como son los abogados y abogadas defensores oficiales, y otra cosa es tener una intervención en virtud de la ley. Está bien, no es parte en el mismo sentido que la actora y que la demandada, pero digamos, la ley le da intervención al Ministerio Público, ya sea asesor de menores o asesor de incapaces, para que las decisiones se tomen previo dictamen. ¿Se entendió la diferencia, chicas? Bien. Y bueno, y esta última que les comentaba, que es la de la intervención del Ministerio Público Fiscal en los casos de defensa de los consumidores y usuarios. Con el mismo rol, emite dictamen. Dictamen. El dictamen es una. Yo a veces hablo dando por sentado un montón de cosas, pero quizá no lo sea. El dictamen es una opinión. Es una opinión previa a tomar una decisión. Entonces, por ejemplo, se va a dictar sentencia definitiva en un caso vinculado a los consumidores y usuarios, y eso se hace con previo dictamen del Ministerio Público, donde concretamente hay un fiscal que opina para qué lado tiene que ir la pelota. El dictamen no es vinculante para el juez o jueza, pero muchas veces lo ayuda a terminar de definir el sentido de la decisión. ¿En las dos ramas emite dictamen? Claro, claro. Para que ustedes se den una idea, chicas, el dictamen fiscal lo hace un fiscal. Es medio raro porque ustedes fíjense que no es una función que esté pensada para el Ministerio Público Fiscal, la de opinar en casos de defensa de los consumidores y usuarios. Pero como la ley lo puso en ese rol, la verdad que se la arreglan como pueden. Acá en La Plata hay una fiscalía especializada y hay una persona que se dedica, o un grupo de personas que se dedican exclusivamente a emitir los dictámenes de defensa de los consumidores y usuarios. Pero al principio esto era tan novedoso que ni siquiera se hacía el dictamen. Después, con el correr de los años, se empezó a incorporar y a citar al Ministerio Público Fiscal, y bueno, cada vez empiezan a tener una participación más elaborada y jerárquicamente más, mejor dicho, y con opiniones cada vez más jerarquizadas en términos de contenido. Pero al principio era súper novedoso, chicas, la opinión de un fiscal dentro de un proceso de defensa de los consumidores y usuarios. Para las otras ramas era más habitual. Imagínense que el asesor de menores, el 90% de lo que hace es dictámenes para algún juicio, ¿no?
El fundamento de esto ustedes lo habrán visto en civil, ¿no? Aquello de la representación promiscua de los niños, niñas y adolescentes. ¿Les suena esa idea, no? Sí, esto es privado 1. Bueno, por eso es que interviene el asesor de menores en este tipo de juicios. Adopción, tutela, curatela, todo proceso vinculado a niños, niñas y adolescentes. Va por ahí. Que no es lo mismo que el abogado del niño, o sea, yo no se la quiero complicar todavía más, pero el abogado del niño en realidad es un abogado o abogada que se le designa a un niño, niña o adolescente cuando tiene intereses que están en conflicto con lo de los padres. Pero nada que ver con el asesor de menores. El asesor de menores opina y el abogado del niño defiende al niño como podría ser cualquier abogado o abogada de la matrícula. En ese sentido, tampoco es parte, ni siquiera en virtud de la ley. Es un asistente o auxiliar de la parte, que en este caso es un niño, niña o adolescente. Pero no les quiero tampoco, ya les veo las caras, ya se está complicando como demasiado. Profe, No la el rebusqué. abogado, perdón, el abogado del niño es, por ejemplo, cuando hay conflictos que los padres, no sé, quiere cambiar el nombre, o quiere cambiar el género, y los padres no quieren, entonces y ahí interviene, ¿no? Me parece. Sí, puede ser un ejemplo. Puede ser un ejemplo. Es susceptible de nombrarse en cualquier proceso donde el niño, niña o adolescente tenga intereses encontrados con sus padres o de los padres entre sí. En definitiva, se puede convocar a esta figura. Pero técnicamente es un asistente de la parte. Es lo que le llamaban curador ad litem. Pero bueno, acá no nos vayamos por las ramas. Acá estamos hablando de las partes. Entonces nosotros tenemos actora y demandada. Y después, en virtud de la ley, hay sujetos que intervienen, como por ejemplo el Ministerio Público. ¿Cómo interviene? Emitiendo dictamen. Asesor de menores, asesor de incapaces. Y el Ministerio Público Fiscal en los casos de defensa de los consumidores y usuarios. Y con eso está. Ahora, los ejemplos son lo que les leí. Nombre, tutela, curatela, adopción, reclamo sobre filiación, el sucesorio, procesos vinculados a niños, niñas y adolescentes. Quédense con eso, no la rebusquemos tanto. Después lean, por favor, la ley del Ministerio Público. Ahí les va a terminar de cerrar. Yo les presento un esquema simplificado. Entiendo que con este esquema simplificado después deben leer la ley y lo van a entender un poco más. O le va a terminar de cerrar. ¿Hasta acá estamos, chicos? Bien. Ahora bien, las partes dentro de este marco tienen una serie de deberes, cargas y obligaciones. Los deberes vienen a ser como una suerte de imperativos para el buen orden y una realización adecuada del proceso. Repito, suena medio abstracto, pero ahora van a ver lo que quiero decir. Son como imperativos para que haya un buen orden y una realización adecuada del proceso. Y me refiero concretamente a el respeto por el tribunal, la lealtad procesal, la buena fe procesal y el patrocinio jurídico obligatorio. Insisto, son imperativos para el buen orden, para que el proceso se desarrolle adecuadamente. Yo sé que esto suena medio inocente, pero ustedes imagínense un juicio donde no hay respeto por el tribunal, donde no hay buena fe, o sea, sería un desorden. Por eso es que el juez o jueza tiene potestades disciplinarias. Respeto por el tribunal, lealtad y buena fe procesal. ¿Cuáles serían ejemplos de lo contrario, no? Faltar el respeto al tribunal no necesariamente es decir una grosería o manifestarse con palabras injuriosas. Es articular pretensiones que no tienen sentido, embarrar el proceso,
La falta de lealtad procesal es introducir cuestiones novedosas todo el tiempo. O sea, para esto, jueces y juezas tienen la posibilidad de articular medidas de carácter disciplinario. El llamado de atención, el apercibimiento o la multa. Y hasta la remoción, como le pasa con los peritos. Pero eso es muy extremo, pocas veces visto. Yo en lo personal no lo vi nunca, pero sí vi llamado de atención y multa, sí. La buena fe va por el lado de lo que vieron que los doctrinarios dividen en buena fe creencia y buena fe lealtad. La lealtad, digamos, ya la vimos aparte. El atentado contra la buena fe creencia sería introducir documentos apócrifos, falsificar firmas, todo eso tiene que ver con el incumplimiento de deberes, de los deberes procesales, que se distinguen de las obligaciones procesales. Porque obligaciones procesales son en el sentido que ustedes ya lo vieron en Derecho Civil 2 o Privado 2. ¿Qué es una obligación? Es un vínculo jurídico susceptible de ser cumplido mediante la coerción. Entonces, ahí tenemos pagar costas, es una obligación procesal. Pagar multas es una obligación procesal. Pagar astreintes es una obligación procesal. ¿Saben lo que son los astreintes? El astreinte es una multa conminatoria. Por ejemplo, cuando hay obligaciones de hacer dentro del proceso, el juez puede decir, bueno, que fulano haga tal cosa bajo apercibimiento de imponerle 1.000 pesos de multa por día hasta que lo haga. Eso es un astreinte. Es técnicamente una obligación y debe cumplirse, bajo apercibimiento de ser ejecutada. Y cumplir la sentencia en sí misma también es una obligación. La sentencia condenatoria hay que cumplirla. Y es una obligación porque puede ser ejecutada coerciblemente. Y luego tenemos las cargas. Fíjense que tenemos deberes, obligaciones y cargas. Las cargas dicen por ahí que son un imperativo del propio interés. Esto quiere decir que la parte lo realiza porque le conviene hacerlo. No es una obligación, pero sí, ciertamente es beneficioso para la parte cumplir con las cargas. Por ejemplo, contestar demanda. Presentarse en un proceso o contestar demanda no es obligatorio, como sí lo es en penal. En civil no lo es. Si vos te querés presentar, te presentás, si no el juicio sigue sin vos. Y si te presentás, puedes contestar demanda o no contestar o hacer lo que quieras. Es una carga. Pareciera que a uno le conviene contestar demanda, ¿no? O presentarse al proceso. Por eso es una carga y un imperativo del propio interés. Así lo definen los libros. Pero en criollo es hacer algo que te conviene hacer. Contestar demanda, ofrecer y producir prueba, constituir un domicilio procesal, articular un recurso, etc. Hay todavía manera de complejizarlo un poco más. Alguien podría decir que articular un recurso es una facultad más que una carga. Puede ser, sí, pero por ahí es más didáctico englobar las facultades también dentro de las cargas. Porque si yo puedo hacer algo o puedo no hacerlo, si lo hago es porque me conviene. Entonces, más vale que articular un recurso es una facultad y no una carga. Pero yo lo hago porque me conviene. Si yo recurro a una sentencia es porque es un imperativo de mi propio interés. A mí me conviene recurrir, entonces apelo. Entonces, no sé si tiene mucho sentido ahí dividir entre cargas y facultades. Podríamos englobarlo bajo el mismo paraguas. ¿Hasta acá estamos? ¿Se entendió? Ya vimos capacidad procesal, capacidad para ser parte. Vimos deberes, obligaciones y cargas. Lo pasé medio rápido, pero una de las obligaciones es la de pagar costas. Eso, por favor, ténganlo
en cuenta. Eso lo pasé medio ligero. Pero las costas incluyen honorarios, tasa de justicia, la contribución sobre tasa, todo lo que es gastos dentro del proceso integran el rubro costas, que obviamente son ejecutables. Bien, ahora bien, ¿bajo qué modalidad pueden intervenir las partes? Pueden intervenir por derecho propio, esto es, acompañados o patrocinados por un abogado o abogada, en los términos del artículo 56 del Código Procesal, o pueden también intervenir por representación. Fíjense que esto es la otra cara de la moneda de lo que acabamos de ver hace unos minutos, ¿no? Porque la representación, ¿de qué tipo puede ser? Puede ser legal o convencional. ¿Cuándo hay representación legal? La de los padres respecto de sus hijos menores, la de los tutores respecto de sus pupilos, la de los curadores respecto de los incapaces y en alguna medida los apoyos en las personas con capacidad restringida. ¿Se entiende, no? Estamos viendo la otra cara de la moneda. Ya vimos que no tener plena capacidad procesal implica representación. Entonces ahora estamos parados ahí. ¿Cómo se puede intervenir en un juicio? Por derecho propio o por representación. Y la representación puede ser de dos tipos, legal o convencional. La legal es esta que acabamos de ver, tutores, curadores, padres, etc. Y la representación legal se ejerce a través del contrato de mandato, que se exterioriza a través de un poder. Vamos de vuelta. Nosotros tenemos dos tipos de representación en nuestro sistema jurídico. Una es por virtud de la ley, y son esos casos que acabamos de nombrar, tutor, curador, madre, padre, o bien convencional, o sea, de propia voluntad. Yo no tengo ganas de litigar un juicio y la contrato a Andrea para que me represente. Eso se llama contrato de mandato. Esto lo habrán visto con mi amigo Mauro Leturia en contratos. Hay un contrato y un acto unilateral de la voluntad. El contrato es el mandato y el acto unilateral es el poder, que se plasma en un documento. Pero no, o sea, están vinculados, pero no son el mismo acto jurídico. Está el contrato de mandato y el poder, que exterioriza esa voluntad unilateral de apoderamiento. Ahora, esto aplicado al proceso nos va a dar que hay dos tipos de poder para estar en juicio: poder especial y poder general. El poder especial es para uno o más juicios determinados y el general es para todos los litigios que tenga una persona. El ejemplo clásico son los abogados y abogadas de compañías aseguradoras, ¿no? Cada profesional que litiga por el seguro tiene un poder general. Y después, los poderes especiales son para uno o más pleitos, o sea que están individualizados, ¿no? Fulanito de tal, apodero a Agustina Fernández para que en mi nombre y representación litigue el sucesorio de fulano, la quiebra de Mengano y nada más. O sea, se nombran específicamente. Y si no, hablamos de apoderamiento general. O sea, rebobinemos, porque ya a esta hora y viernes se complica. Las partes pueden intervenir bajo dos modalidades. Por su propio derecho, esto es con patrocinio, o sea, no son dos cosas distintas, es por su propio derecho con patrocinio, donde el abogado o abogada asesora y acompaña a la parte. Vamos a ver en práctica que también los escritos son distintos, ¿no? Un escrito que está presentado por derecho propio con patrocinio
se habla en primera persona, habla la parte con el patrocinio del abogado o abogada. En cambio, cuando hay apoderamiento, no. Ahí el que habla es el abogado o abogada en nombre y por cuenta de su poderdante. Una pregunta. Pero el abogado no es parte, ¿eh? La parte es el poderdante. Eso también es importante que nos quede claro desde el comienzo. La parte en sentido procesal es el cliente, siempre, ya sea por patrocinio o por apoderamiento. Lo que pasa es que el abogado o abogada en los casos de apoderamiento actúa por su cuenta y orden. Blas. Sí, perdón. Me acuerdo que cuando vimos obligaciones, se daba que, por ejemplo, el mandatario podía actuar en nombre del mandante y capaz que no le dio el poder, pero después lo convalida. ¿Se puede hacer esto acá o no? Ahí está muy interesante tu pregunta. Porque, ¿qué ocurre? Vamos a suponer que un escrito por derecho propio, o sea, bajo la figura del patrocinio, tiene firma del abogado y no de la parte. Ese es un acto procesal inexistente. No es nada. ¿Se acuerdan, no? La teoría de los actos nulos y la teoría de los actos inexistentes. Si yo firmo un escrito por mi cliente, es un acto inexistente. Ahora, los actos que son hechos en representación de otro son susceptibles de convalidación. Entonces, si yo me olvidé de acompañar el poder, puedo acompañarlo, si me doy cuenta lo acompaño espontáneamente, o bien puedo hacerlo ante la intimación del juez o jueza y el acto queda saneado. Muy buena la pregunta porque tiene consecuencias completamente distintas. Esto en la práctica se ve, ¿eh? Hace poco leí un fallo de una persona que había, un abogado, en realidad había hecho una serie de demandas, pero digamos, circunscribámonos al ejemplo. Había firmado una demanda y a la firma del cliente se le había copiado y pegado la imagen, se notaba que era una firma pegada, y eso sistemáticamente la jurisprudencia viene diciendo que es un acto procesal inexistente, con todas las consecuencias que tiene, ¿no? Es una demanda que nunca se articuló, que la prescripción no la interrumpió. Si venía jugado de prescripción, capaz que le ocasiona un perjuicio enorme al cliente. Ahora, el acto procesal con defectos de personería son susceptibles de ser saneados. Sería el acto de la ratificación. Claro. Pasa que ratificación estrictamente es lo que vamos a ver ahora, porque al margen de las modalidades de intervención existe también la figura del gestor procesal, que es una variante procesal de la gestión de negocios. En nuestro Código Procesal Civil y Comercial lo vamos a encontrar en el artículo 48. El gestor procesal aparece cuando el abogado o abogada patrocinante, estamos acá dentro del patrocinio, porque si hubiera apoderamiento, esta figura no tendría sentido. Es cuando el abogado patrocinante por algún motivo no puede recabar la firma del cliente, entonces contesta un traslado, articula una pretensión o defensa en beneficio de su cliente. Insisto en que esta figura del gestor procesal solo tiene sentido mediante la modalidad de intervención por derecho propio. Es una cuestión de sentido común. Si el abogado es apoderado, no necesita recabar la firma de su cliente. Entonces lo defiende sin necesidad de intervención de la parte a la cual representa. El apoderado en ningún momento necesita que venga a firmar su cliente, porque precisamente está
investido de la facultad de poder actuar en su nombre hasta el fin del proceso. Entonces, el gestor procesal solo tiene sentido en los casos de litigio por patrocinio. Bien. Ahora bien, no es un comodín para actuar sin la firma del cliente. No, tiene que ser un caso justificado. Esto suele ocurrir cuando el cliente está por algún motivo lejos, cuando está enfermo. En pandemia se usó mucho este artículo por la imposibilidad que tenían las personas de desplazarse y de ir hasta un estudio jurídico a firmar. Y hay un plazo de 60 días para la ratificación por parte del cliente. Concretamente, imagínense estos ejemplos. El gestor procesal puede... Cuando hablo del gestor procesal, no es ningún personaje, digamos, de comedia, es el propio abogado que está patrocinando a su cliente. Articula un recurso. Entonces, por la premura de los plazos y por la imposibilidad de firmar del cliente, aparece justificado que el abogado o abogada se coloque el sello de gestor procesal y articula un recurso que en realidad es una facultad de su cliente, no del propio abogado o abogada. Ahora, ese acto procesal hay que ratificarlo dentro de los 60 días, bajo apercibimiento de nulidad y de que el abogado cargue con las costas. Entonces, chicos y chicas, guarda con usar este artículo. Háganlo con responsabilidad. A mí en lo personal no me gusta mucho usarlo, porque quedas como expuesto a que tu cliente después no te ratifique. No me gusta usarlo. O me firman o lo utilizo con un criterio restrictivo. Les digo esto porque hay abogados y abogadas que lo toman ya como una suerte de costumbre o comodín, para no tener que hacer venir al cliente a firmar 48, 48, 48, 48. Ahora, después, si a lo mejor tu cliente te suelta la mano o no sé, por algún motivo no te quiere firmar la ratificación, podemos llegar a tener un problema bastante serio. Entonces, utilícenlo con responsabilidad. En lo personal, insisto en que no me gusta mucho usar este artículo. Si lo hago es porque tengo un especial vínculo de confianza o por alguna situación que lo justifique y lo amerite en serio, en serio. Y esto ya es más una sugerencia profesional. La pretensión es siempre de la parte, no de ustedes. Entonces, si el cliente dice, no tengo ganas de ir, hace frío, llueve, bueno, mirá, es tu pretensión. Entonces, no es de ustedes. Hay que pensarlo bien, porque varios abogados y abogadas han comprometido su responsabilidad personal embarcados en pretensiones que en definitiva no son suyas. Así que piénsenselo bien antes de usar esta franquicia. Es complicado si se te cae la actuación en la figura del gestor, porque es un acto que después invalida a todos los que se le relacionan. Por ejemplo, vamos a suponer que yo articulo un recurso, apelo, después lo fundo, el expediente se va a la Cámara, empieza el trámite en Cámara, traslado en Cámara, autos para resolver en Cámara, pasaron los 60 días, no hay ratificación y a lo mejor la Cámara me declara desierto el recurso por ausencia de ratificación. Se pierde obviamente el recurso, eso va con costas y la tenemos que pagar nosotros. Bueno, no. Entonces, úsenlo chicos y chicas con responsabilidad, intenten hacerlo con clientes que les den confianza, tratar de ratificarlo rápido, no colgar, porque del otro lado también van a tener litigantes filosos esperando que se cumplan los 60 días para solicitar la nulidad de todo en forma retroactiva. Entonces, guarda con el gestor procesal del artículo 48. Bien, chicos, vamos a dejar acá un poco por la hora y otro poco por el tema. Les encargo que miren todo el régimen de los domicilios.
Eso lo van a encontrar no solamente en el código, sino también en las acordadas que tienen dentro del material, como no lo vamos a llegar a ver. Lo vamos a ver con mayor detenimiento en prácticas, pero igual mírenlo porque corresponde con los temas de esta bolilla. Les encargo que también miren un poco el tema costas, en qué casos se le imponen a qué parte o a quién. Eso también se los voy a encargar como tarea para el hogar. Y si quieren después lo conversamos en el comienzo del encuentro siguiente, donde también vamos a hablar un poco del régimen de los terceros. Nos quedamos cortos de tiempo. Entonces, el encuentro que viene vamos a ver un repaso sucinto de esto que les encargué que lean. Vemos terceros y vamos a hablar un poco de beneficio de litigar sin gastos. ¿Les parece bien? Bueno, preguntas, consultas. ¿Es el jueves o el viernes la próxima, profe? Entiendo que el viernes. A ver, ya te digo. Viernes 5 de mayo. Genial, gracias. 18:15 nos encontramos por acá. Les Bueno, mando buen un abrazo finde. grande, un saludo, cuídense, disfruten del finde, cuiden mucho. Bueno, feliz día del trabajador. Igualmente para ustedes también, ¿eh? Igualmente. Chao, profe. Un abrazo grande.